A continuación, la doctora Patricia Martínez Cifuentes, abogada del área de Seguridad Pública para las Mujeres de la Secretaría de Mujeres de Antioquia. Entre sus funciones está la de coordinar la mesa departamental para erradicar la violencia contra las mujeres, la coordinación de la implementación de las mesas o consejos municipales de seguridad pública para las mujeres a nivel local y la coordinación de la implementación de las rutas de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género por decreto o acuerdo municipal. Muchas gracias. Sí, buenos días. Nosotras no vamos a hablar de nuestras rutas porque nosotras no tenemos rutas, nosotras asesoramos y acompañamos a los municipios para que apliquen las rutas que existen por ley. Es decir, las rutas las hace la ley. No es lo mismo una ruta implementada en el municipio de Medellín, en el municipio de Itagüí, en el municipio de Bello, que una ruta que se implemente en el municipio de Abriaquí, en el municipio de Murindó, ¿sí? O sea, independientemente de lo que diga la ley, de todas formas hay unas fortalezas en los municipios y hay unas ofertas institucionales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar en general de las rutas de las que nos habla la ley. Estas entonces son las rutas de atención a mujeres víctimas de violencias. La violencia contra las mujeres, según la define la Convención de Belén para la violencia basada en género, se habla como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Después con Beijing se habló, y con la ley 1257 se habla de violencia económica, se habla de daño económico, daño patrimonial, pero hay que tener en cuenta que nosotros hablamos de violencia contra las mujeres porque la ley 1257 así lo dice y por el COMPE Social 161 nos habla de violencia contra las mujeres, es decir, violencia basada en género pero contra las mujeres, y esa es además nuestra razón de ser como secretaría. Aquí tenemos entonces las mujeres, yo sí soy capaz, un poco, no está funcionando, Dioselina. Y entonces vemos que las mujeres pueden ser vulneradas de diferentes formas. La violencia económica, cuando se apoderan de los bienes, cuando les quitan la administración. Violencia física, puño, patada, pellizco, mordisco, empujón, muerte. La violencia psicológica, descalificación, humillación, cuando la anulan como persona, cuando la controlan. Y violencia sexual, pues que ya hemos hablado bastante, que es cuando se le obliga a una persona a tener un contacto sexualizado con otra sin su consentimiento. Y lo importante acá es que ese tipo de violencias pueden también darse en varios ámbitos, porque lo importante realmente para el asunto de la protección y para la activación de la ruta es en dónde se realice la violencia, en qué ámbito se da. Entonces nosotros hablamos acá del contexto familiar y el contexto comunitario o que no es familiar. Entonces hablamos del contexto familiar y es cuando, primero que todo, pues cuando la persona vive bajo el mismo techo, esa es una primera forma pues de definición, pero también cuando esta persona, esta mujer tiene hijos e hijas con el victimario, ¿sí? Si viven bajo el mismo techo no tienen que tener una relación pues de personas, ¿cierto? O cuando es una relación de familia, por ejemplo, con mis hijos, mis padres, así no vivamos bajo el mismo techo. Y la violencia sociopolítica, hay una discusión interesante, pero no la voy a dar acá, en Forensis se trae, donde qué es violencia social y qué es violencia política, pero es una discusión para otro momento, pero es un ámbito en que se puede dar, y la violencia estatal, que es la que se considera que el Estado es quien la ejerce o permite que un tercero la ejerza. Entonces vamos a mirar cuáles serían las autoridades competentes, porque de esto tiene que ver el asunto de la ruta.
Entonces las autoridades competentes, bueno, y aquí una aclaración, por eso es que es tan difícil hacer los volantes para las rutas de atención, por eso es tan difícil hacer esos cuadros que todo el mundo quiere para una ruta de atención, porque dependiendo del escenario, del contexto, se tiene que diseñar la ruta, ¿cierto? Entonces no es lo mismo cuando es violencia intrafamiliar que cuando no lo es, no es lo mismo cuando es violencia en el marco del conflicto que cuando es una violencia intrafamiliar. Entonces eso es lo que voy a mostrar acá. El artículo segundo del decreto reglamentario 4799 de la ley de 2011, decreto reglamentario de la ley 1257, este decreto nos dice que cuando es violencia intrafamiliar, las competencias son la comisaría de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de la comisaría, el juzgado civil municipal o el promiscuo municipal. Es decir, en el municipio son esas las autoridades que atienden los casos de violencia intrafamiliar. Pero cuando estamos en territorio indígena, que vamos a ir a los territorios a hablar, precisamente a trabajar con los gobiernos indígenas, ya sería la autoridad indígena, que es el gobernador o gobernadora, o el SAILA, si se trata de los indígenas de Ibicuntibala, de Caimán Nuevo, en Necoclí o en Turbo, pues los Tule. En el artículo 9 nos hablan de cómo las comisarías de familia tienen unos lineamientos técnicos en materia de competencias, ¿cierto? Y se habla entonces del numeral segundo del artículo 14 del decreto 2897 de 2011. Es decir, las comisarías de familia entonces son competentes para atender los casos de violencia intrafamiliar. Pero ojo, la víctima es quien decide si va a la comisaría de familia o va directamente a la fiscalía, en el caso de violencia intrafamiliar, porque violencia intrafamiliar es un delito, ¿cierto? Y entonces los procesos pueden llegar a la fiscalía, y cuando llegan a la fiscalía es la misma víctima, su representante, que puede ser un abogado o abogada particular, o la representación de víctimas que le nombre la Defensoría del Pueblo, o la Fiscalía, quienes solicitan al Juzgado de Control de Garantías una medida de protección, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay que entender que la víctima puede acudir directamente a pedirle al juzgado que le otorgue una medida de protección. ¿Qué medidas de protección? Las medidas de protección son las que dicen el artículo 17 y 18 de la ley 1257, pues que no las vamos a ver acá por unos asuntos de tiempo, pero que ahí están en la ley y las pueden revisar, que es desde el desalojo del agresor, incluyendo el quitarle el porte de las armas, o también ordenarle que no venda los bienes. Mire que eso es muy importante, que se tengan en cuenta ese tipo de medidas. Cuando los casos que llegan a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, entonces esas medidas de protección, de conformidad con los artículos 11 y 134 de la ley de 906, y se contemplan las medidas de protección provisionales de esta ley. Pero ¿qué pasa? Pasa que hay una sentencia, que es la sentencia 48047, y esa sentencia nos dice que si la víctima no vive bajo el mismo techo del victimario, ya no es un delito de violencia intrafamiliar. Eso lo dijo la sentencia. Para nosotras eso sigue siendo inconstitucional, para nosotras no debería ser así, pero eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, cuando la víctima no vive con el victimario, la Fiscalía no está asumiendo esos casos como delito de violencia intrafamiliar, sino que si hay lesiones, se trabajan como lesiones, y si hay amenazas, se trabajan como nada. Es decir, sería la comisaría de familia la única competente en ese caso. ¿Me hice entender? Sí. ¿Esta sentencia es la de diciembre de 2017? No, esta sentencia es del 7 de junio de 2017, la 48047. Y doctora, usted dice que entonces las comisarías por el teléfono no perdemos
No pierden porque es que ustedes no aplican el Código Penal, sino que aplican la Ley 294. Es por eso. O sea, es muy importante que lo recuerden en los municipios, que no pierden la competencia. O sea, las comisarías no estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de delito, no estamos hablando de la actuación administrativa. Así que quiero complementar simplemente dos cosas importantes que no pasan por alto. Primero, que de acuerdo al artículo 16 de la 1257, la víctima puede solicitar medidas de protección en el lugar donde ocurrieron los hechos o en el domicilio de ella. Por lo tanto, podemos tener dos autoridades competentes. El caso ocurrió en Guatapé y la señora se viene por protección y siempre ha vivido aquí en Medellín, entonces puede pedir aquí en Medellín. Y lo segundo es que en materia de juez de control de garantías son medidas provisionales únicamente lo que pueden dar los jueces, los jueces de control de garantías, y a partir del día siguiente ponen en conocimiento del comisario y la comisaria de familia para que continúe conociendo el caso. Claro, eso es muy importante lo que dice la doctora Raquel Adriana por dos razones. Si la señora y hemos tenido casos, en Río Negro la ocurrió el esposo, ella se vino para Medellín. La comisaría de Medellín es quien debe recibirle a ella y darle la medida de protección, pues porque es que, o peor todavía, cuando una señora está en el centro de la ciudad, de cualquier municipio grande, la agrede el compañero, el esposo o el padre de sus hijos, y ella va y denuncia a la comisaría donde ella vive. En muchas bases le dicen, no, tiene que ser el sitio donde ocurrió, entonces, para que tengan en cuenta eso. Y lo segundo que también es bien importante, lo segundo que estabas diciendo fue sobre la… sobre la temporalidad. El juez de control de garantías le devuelve a las comisarías de familia. A veces las comisarías de familia se la devuelven otra vez y dicen, ¿yo qué voy a hacer con eso? No, ¿qué va a hacer con eso? Usted haga el proceso que le está diciendo la ley, ¿cierto? Esta sentencia, entonces, nosotros alguna vez dijimos que íbamos a hacer una tutelatón y que íbamos a poner muchas tutelas para lograr que saliera esta sentencia, no fuera aplicada, pero ahora la Fiscalía acaba de presentar un proyecto de ley donde quiere que, esa es la propuesta, que las violencias de pareja, así no sean, que vivan junto a la pareja, se consideren violencia intrafamiliar y tengan la misma pena. Hay otras violencias entonces. ¿Qué pasa cuando no es una violencia en el marco, en el contexto de la familia? ¿Qué pasa cuando la violencia se da en otro contexto? En ese también se le puede solicitar al juez de control de garantías por las mismas personas, es decir, la víctima, su representante o la fiscalía, se le puede pedir que le impongan una medida de protección contemplada por el artículo 17 y 18 de la ley 1257. Y este es para la comisaría de familia, perdón. En este caso, ¿qué delitos habría que sean delitos basados en género? El feminicidio. El feminicidio es un delito que fue creado por la ley 1761 como un tipo penal autónomo, quien causara la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, ¿cierto? Ese es el caso del feminicidio. Es bien interesante porque ese es un caso de violencia de género. De pronto lo que decía ahorita la doctora Gladys, cuando el hombre la mata porque es de su propiedad, la está cosificando, por eso es un feminicidio. No es que es una ira de intenso dolor, la ira de intenso dolor hace que precisamente se configure el delito de feminicidio. Pero también las lesiones personales, o sea, ¿qué pasa cuando las lesiones personales son de la pareja o expareja? En ese caso, entonces, estamos hablando de un delito
con enfoque, pues con una violencia basada en género. Y hay algo muy importante, y es que fue modificada por la ley 1761 precisamente la pena, y entonces se pueden, en el caso que es por el hecho de ser mujer, se aumentarán las penas al doble, vean, y eso es importantísimo, porque el aumentarse las penas al doble hace que esas lesiones personales que no serían, tendrían una pena privativa de la libertad, puedan tenerla. En este caso, el homicidio en persona protegida también habla de, por el hecho de ser mujer, el maltrato mediante restricción a la libertad física, y ahí se dice que no importa si usted vive o no vive con la persona, pero que si tienen hijos, así no vivan bajo el mismo techo. ¿Y qué otros delitos? Las violencias sexuales son violencias basadas en género, el daño en bien ajeno, porque es que cuando el novio le quita a la novia y le rompe el celular, no se lo está rompiendo porque no le gustó el modelo del celular, ¿cierto? La está rompiendo es porque quiere aislarla, porque no quiere que hable con nadie. Los delitos informáticos, es que si no vuelve conmigo, le mando las fotos que tengo suyas a la abuelita, y usted tiene una abuelita que tiene Facebook y se las puede mandar. El constreñimiento ilegal, ayer hablábamos con la fiscal, la encargada de nuestro contacto en la Fiscalía de Medellín, y nos decía la cantidad de problemas que parecieran constreñimiento ilegal, pero que a veces solamente es una sola amenaza, y recuerden que cuando es una sola amenaza y la persona no está en un grupo armado, no se considera delito por el Código Penal. Entonces muchas veces se va a constreñimiento ilegal. El secuestro, la trata de personas, que ahorita ustedes van a hablar, cierto gobierno va a hablar de eso, la inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria es una violencia basada en género. El señor no le quita los alimentos a los hijos y a las hijas porque odia a los hijos y las hijas. Él se los quita porque es la forma de agredir a la compañera o a la excompañera. La malversación y dilapidación de bienes familiares, eso tiene mucho que ver con la violencia que usted decía, doctor, de las personas de tercera edad. A las personas de tercera edad les quitan los bienes, y si son la mamá viuda, mucho más. Y el abuso de condiciones de inferioridad, que también tendría que ver con esto. Y hay una violencia que no constituye delito. Hay veces que la violencia no constituye delito, es decir, a usted la zarandeó el novio, entonces no es violencia intrafamiliar, y tampoco le dejó morado, entonces no son lesiones personales, y tampoco la tiene tan afectada que tenga un daño psicológico, así que tampoco son daños psicológicos. Entonces, ¿eso qué sería? Eso es un asunto de inspección de policía. O por ejemplo, usted pasa, y eso nos ha pasado a todas, que siempre le sacábamos el cuerpo al señor de la esquina que se paraba a esperarnos para decirnos vulgaridades, ¿se acuerdan? Pues todavía pasa, ¿cierto? Pues ya de pronto no nos pasa a nosotros, pero le pasa a otras. Entonces, todo eso que no es delito, porque si usted va a ir a la fiscalía a denunciar al señor, es que este señor se para en la esquina y cada que paso me dice, uy mamita, cómo está de buena. Pues es que a usted, a las mujeres en general, no nos gusta que nos digan, ay mamita, cómo está de buena, porque usted se vuelve en un pedazo de carne, ¿cierto? Eso es una conducta contra la convivencia, porque recuerden que lo importante es que la persona se sienta agredida, ¿sí? Entonces, ahí en el nuevo código de policía, nos habla la ley 1801, nos dice el artículo 26 que son deberes de convivencia, y deberes de convivencia, dice, es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución política y las leyes, especialmente en lo dispuesto en la presente ley. Mire que ahí está claramente el asunto de la convivencia. Cualquier acción en contraria a la convivencia, entonces sería competencia de la inspección de policía. El artículo 27 dice que hay unos comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, por lo tanto son contrarios a la convivencia, y sacamos estos que son los que tendrían que ver con el género: venir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. O sea, le pegan la insultada y además le dicen, y te voy a revolcar, y te voy a no sé qué, y te voy a coger del pelo.
agredir físicamente a personas por cualquier medio, siempre y cuando no constituya lesiones personales, y amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. En este caso, nosotros consideramos que la ley 1257 nos habla de todo tipo de violencias. Esta violencia no fue excluida de la ley 1257. O sea, en la ley 1257 no nos dice, para que pueda ser aplicada la ley tiene que ser una violencia interpersonal que constituya delito. En ninguna parte lo dice y nosotros como intérpretes no podemos interpretarlo de esa forma. Entonces, la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia acaba de mandar una circular a todas las alcaldías donde les está proponiendo que las inspecciones de policía apliquen la ley 1257 en los casos de violencias de género. Y además les está diciendo que nosotras con todo el gusto, mujeres y gobierno de la gobernación, les apoyamos para capacitar a sus inspecciones. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas? Las medidas del artículo 18, que dice medidas de protección en casos de violencia en ámbitos diferentes al familiar. Las mujeres víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia contempladas en la presente ley, además de las contempladas en el artículo 5 de la ley 294 del 96, que es el mismo artículo 17, es decir, le posibilitan aplicar el artículo 17, sin perjuicio de procesos judiciales, deben remitir a la víctima, a sus hijos y hijas, a un sitio donde encuentre la guarda de su vida, ordenar traslado a la institución carcelaria penitenciaria y cualquier otra medida necesaria. Eso es muy importante, señores inspectores y señoras inspectoras, cualquier otra medida que a ustedes se les ocurra, les da la posibilidad de ustedes aplicar otra medida también. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Nosotros y nosotras desde la Gobernación de Antioquia, que se aplique la ley 1257, que se aplique a los casos de violencia de género que no constituyan delito y que estén por fuera de la violencia intrafamiliar, porque si es violencia intrafamiliar es comisaría de familia la competente, si es delito es la fiscalía y la comisaría de familia, pues si fuera en el contexto de la familia, las competentes, pero si no es delito no puede quedar la mujer desprotegida cuando la ley no distingue, cuando la ley no ha dicho esto solamente se aplica en casos de delito. La ley 1257 ha sido reglamentada, no se ha reglamentado esta parte, pero como estamos hablando de derechos humanos, nosotras les recomendamos, nosotras consideramos que se debe aplicar esta norma, porque analogía en favor de las víctimas sí se puede hacer. Y hay una medida de atención de la que hablaba la doctora Gladys. Esta medida de atención es el artículo 19 de la ley 1257 y nos dice garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles o no han sido contratados, se asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas. Esta es la ley. Recuerden que si el decreto reglamentario posterior trata de retroceder alguna cosa, se aplica la ley, porque los decretos reglamentarios no pueden quitar derechos que las leyes dan. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si una mujer es víctima de violencia, esa mujer tiene derecho a que la autoridad competente le ordene al Sistema General de Seguridad Social en Salud que le dé o una habitación o el subsidio monetario si ella no quiere participar, permanecer en esos servicios, o si no hay servicios contratados. Yo siempre le he dicho a las EPS, sale mucho más barato dar el subsidio que dar el hogar, ¿cierto? Con toda seguridad. Y aquí hay un pequeño problema para los casos que no constituyen delito, que no, ese sí está reglamentado, y las inspecciones de policía no pueden dar esta medida de atención. Eso sí solamente le corresponde a la comisaría de familia o al juzgado de control de garantías. Y
otro asunto bien preocupante, pero ya lo hemos hablado con el doctor, y es que las EPS y EPS subsidiadas se llegan a dar la medida cuando es otorgada por comisaría de familia, pero solamente cuando es otorgada por comisaría de familia, no cuando es otorgada por juez de control de garantías. Es decir, cuando es el juez el que le ordena, ninguna EPS le dice no, pero cuando es la comisaría, y aquí hay comisarios que dicen sí, que sí les ha pasado, cuando es en la comisaría, entonces le dicen que no pueden, que no tienen con qué, que le toca al departamento, o sea, le ponen un montón de trabas. ¿Qué les hemos recomendado nosotros a las comisarías de familia que han dado este tipo de medidas? Les recomendamos dos cosas. Pues por un lado pueden poner la tutela, se interpone la tutela y vía tutela tampoco se cumple, me dice aquí una comisaria, pero hay otra medida, doctora, y es que cuando actúa como comisaría, usted está actuando como juez, o sea, usted es una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, y cuando a usted no le hacen caso, usted puede denunciar por fraude a resolución judicial. Ya acá en Antioquia se interpuso la primera denuncia por fraude a resolución judicial contra una EPS que se negó a dar una medida. La interpuso el comisario del municipio de San Carlos, en un caso donde se le han negado esa medida. ¿Qué definiciones hay entonces frente a la ley, el artículo 19, que es una medida de atención, lo dice el decreto reglamentario 2734, entiéndase como los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las mujeres víctimas de violencia con afectación físico-psicológica, sus hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes al tratamiento recomendado por los profesionales de la salud. Por eso era que la doctora Gladys decía, salud, ojo, que a ustedes les toca, de acuerdo con el resumen de la historia clínica, y cuando la Policía Nacional valore la situación especial de riesgo y recomiende que la víctima debe ser reubicada. Aquí hay dos acciones muy importantes. Hospital, por favor, cuando ustedes reciban casos, la anamnesis que sea buena. Que la anamnesis, o sea, que cuando relaten el caso, relátenlo bien, relaten la situación en que está la víctima. Y mándase a la autoridad competente para que haga la medida de atención. Y la Policía Nacional ahorita nos va a hablar de la valoración del riesgo. ¿Y cuál es la situación especial de riesgo? Se entenderá aquella circunstancia que afecte la vida, salud e integridad de la mujer que se derive de permanecer en el mismo lugar donde habita. Es decir, la señora está viviendo acá, ya no vive con el señor, pero el señor vive en el mismo municipio y todos los días va y se para en la puerta o se para en el trabajo o la persigue o todos los días la va y la amenaza. Y esto lo hace la Policía Nacional de acuerdo con los protocolos establecidos. Hay una recomendación que es la recomendación 19 de la CEDAW, y esto es muy importante. La CEDAW es la Convención de Copenhague, que es la Ley 51 de 1981, que habla de acabar con todo tipo de discriminación contra las mujeres, y esta ley dice, tiene un comité de seguimiento donde todos los estados le hacen un reporte. La recomendación 19 nos dice que cuando hay un caso de violencia contra las mujeres y no se le da el acceso a la justicia, se está cometiendo una discriminación. Es decir, en esos casos entonces la mujer perfectamente puede denunciar, demandar al Estado, porque esta ley 51, la CEDAW tiene un protocolo facultativo, que son los dientes que le dieron, y por este protocolo facultativo, que es la ley 948/2005, cualquier mujer que no ha tenido acceso a la justicia, pero también las organizaciones de mujeres pueden demandar al Estado a nivel internacional. Y yo les digo lo que decía una procuradora hace unos años, no es por asustarlos, no es por asustarlas, pero con esta ley pueden demandar al Estado, y si el Estado colombiano paga, por supuesto que repite en el funcionario o la funcionaria.
Nosotros tenemos el componente del plan de desarrollo, se llama Mujeres Pensando en Grande, y el programa de seguridad pública para las mujeres, que contempla estrategias de movilización de la vulneración de derechos humanos de las mujeres, de articulación y coordinación interinstitucional, acciones de formación, movilización social para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias. Aquí hay dos cosas. Primero, nosotras tenemos que garantizar, eso es una palabra grande, nos dicen, ¿cómo así que garantizar? El Estado garantiza derechos. Entonces es nuestra obligación garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Este programa de seguridad pública existe, fue creado por la Ordenanza 14 de 2015, así que siempre seguirá existiendo en el departamento, y con este programa tiene un indicador de resultado, que es el Plan Departamental para la Prevención, Atención, Erradicación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres implementado. Ese es nuestro indicador. Tenemos que tener un plan departamental, y el mecanismo articulador es la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta mesa es un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial que busca concertar acciones precisamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. ¿Y qué acciones proponemos para los municipios? Es decir, nosotras, ¿qué les proponemos a los municipios frente a esto y con qué podemos apoyar a los municipios? Creación de mesas locales para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En muchos municipios ya existen las mesas, aquí hay coordinaciones de mesas en este momento, ahí me escribieron ahorita algunas coordinadoras de mesa que están siguiendo vía internet este evento. En esas mesas ahí tenemos la articulación de Fiscalía, Policía, las distintas secretarías, las comisarías de familia, las inspecciones de policía. Adopción de rutas donde se plasme la oferta institucional en el municipio. Esas mesas entonces elaboran la ruta, nosotros las asesoramos para la elaboración de la ruta, y esas rutas son las que por decreto las dicta el señor alcalde, y ya con eso se puede decir que más o menos se garantiza para las mujeres una vida libre de violencias. Formación hacia las mujeres en sus derechos, también nosotros estamos en la posibilidad y en la obligación de acompañarles en esto. Formación a hombres en masculinidades no hegemónicas, tenemos una acción y tenemos algunos indicadores en esto, y educando en igualdad a niños y niñas. Este es un asunto bien bonito porque nuestra secretaria, la doctora Lucimelda Ochoa, porque es médica pediatra, y este es su programa, el de ella, el que ella quiere, el que ella más ha trabajado, y se está haciendo por todo el departamento, y es que buscamos que desde la primera infancia los niños se formen, las niñas se formen como seres empoderados, y los niños respetando a las mujeres y sabiendo que en la vida no todo se resuelve con la violencia, que hay formas de resolver dialogando. Este es el mundo que queremos, ¿cierto? Un mundo en igualdad para mujeres y hombres. Muchas gracias.